Bienvenidos a un momento crucial de la política ecuatoriana que va a determinar en este presente nuestro futuro, que es el arranque de la campaña electoral. Evaluar cómo comenzamos, quiénes comienzan bien, quiénes no, por qué, a qué se debería apelar, qué riesgos estamos corriendo, qué vicios deberíamos corregir como votantes, aunque a veces terminemos reiterando las mismas equivocaciones. Y para eso nadie mejor entre los consultores políticos del Ecuador que Osvaldo Moreno. No lo digo yo. Lo dicen los medios que recurrentemente, fuera del país, no solo aquí, lo consultan. New York Times, CNN en español, NTN24, El Mundo en España, El Universal, Sputnik, RT, Rusia Televisión. Él es pluralista. Radio Pública de Francia, El Tiempo de Bogotá, El Universo, El Comercio Expreso de Ecuador, entre otros. Y no me extiendo más porque Osvaldo Moreno ha sido un invitado frecuente a mis programas, más mientras menos coincidamos con él. Primero porque así aprendo yo, segundo porque así soy capaz de contrastar de una manera más útil para ustedes estas dos visiones de la misma cosa y lograr que ustedes se formen su propia visión, quizá la mejor visión, en todo caso una que solo ve como él y peor otra que solo ve como yo. Empecemos entonces recordando lo que hace apenas 2 semanas dijo de lo que era el arranque presidencial hasta el momento en ver a su manera. A mí me parece que hay 3 fuerzas que están en el tablero, no solo el correo, que es por lo menos con la foto de hoy, que es el correísmo, el oficialismo y el movimiento indígena o esa agrupación de movimientos sociales que están por definir si se juntan, no se juntan, etcétera. Dentro de ese escenario tienes obviamente un sector de la población, un segmento que tiene una dinámica de nostalgia, ¿no? Que se plantea que el correísmo representa un pasado que fue mejor en una situación particularmente complicada. Sobre las traiciones, los pasados, yo he visto a Nebot apoyar a Lasso y no me sorprendería que se vuelvan a reconciliar. Eso en política no es pues algo para horrorizarse o para que sea un factor determinante. No, esos dos le aseguro que nunca se volverán a reconciliar. Eso, bueno, yo he visto cosas más locas en política, pero sí, también. Lo que voy es que no es que es un factor porque ayer, mañana, pasado, o sea, al final así son los políticos, los enemigos del ayer. Pero ya que estamos analizando la selección que hace Correa, deme su opinión de ella. ¿Por qué semejante desatino? Lo que pasa es que el correísmo no funciona en función, creo yo, de cuadros específicos. Si no fuera Marcela Guiñaga y se acabó la discusión, ningún otro cuadro. Correcto. Me parece que Correa, después de lo de Moreno, maneja la candidatura pensándola más en una dirección nacional de partido per se que una elección nacional. Híjole, qué grave. O sea, y no se dan cuenta de eso sus compañeros. El tipo nos está utilizando otra vez para tener político hasta que él pueda volver y ser él el candidato. Yo lo vería más como una estructura, quizás como una fortaleza por un lado de la única estructura que tiene ese músculo, pero por otro lado esa desventaja de que pones quizás al más leal, al mejor cuadro, a la interna, pero a la externa es otro camino. ¿En qué devino eso? En el que el correísmo va con una sola alianza, reto, pero no cambia su fórmula presidencial. Osvaldo Moreno tiene 49 años, es casado, un hijo y un bebé, el bebé de 2 meses, es decir, 2 hijos. Por esto último, felicitaciones. Por eso que acabamos de oír, ¿qué cambia en apenas 15 días de esa visión? Bueno, primero, muchísimas gracias. Añado a todos los medios, ver a su manera y verás. Un agradecimiento y durmiendo poco con esa maravillosa bebé que se llama Amira. Qué bien. Ah, ya tienes la pareja. Claro, ya morimos secos. ¿Y ahí se cerró la fábrica? No, por favor. Pero se abrió el parque de diversión. No, estamos, tampoco. Okay. Estamos ligados con Cabuya los dos. Pero en todo caso, muchísimas, se llama Amira porque es el nombre más común que tienen las niños en Palestina. Había una Amira en Bahía de Caracas, Amira Manosalvas. Bueno, Amira es el nombre más común en Palestina que tienen las niñas. El primer mensaje de Osvaldo Moreno, ya lo ven, ¿no? Sale, ¡boom! Sigue. Palestina será libre. En todo caso, tomando el tema nacional. Bueno, han pasado 15 días interesantes, 15 días intensos, donde la política se mueve, pero el país empeora, donde el diagnóstico es terrible, cifras de inseguridad, crisis económica, crisis institucional, etcétera, y donde efectivamente este presente es el que debería marcar el futuro de la nación. Siendo eso así, ¿por qué la principal fuerza política del país deja inamovible su binomio con los peros que analizamos en ese programa junto a Dalton Basigalupo que tenía su candidato a la vicepresidencia, Diego Borja? ¿Y cuánto le suma reto? Ok, primero que en nuestro país no todo está en piedra.
mucho menos los temas políticos. Recordemos que hay varios CNEs. El CNE, la Fiscalía es otro CNE, el TC es otro CNE, la opinión pública es otro CNE y Twitter es otro CNE. Entonces, de aquí hasta que las candidaturas estén inscritas y calificadas, yo creo que tal vez nos quedamos con 10 binomios. Segundo, sí hubo un cambio en esta candidatura que es interesante, porque me parece que la candidatura de la señora González estuvo tan valiente cuando Salvayal, sonaba Verduga, etcétera, etcétera, pero como que ella se toma el barco por asalto en la famosa reunión de las izquierdas, pues, ¿no? Ella toma la batuta, asume el liderazgo, asume la vocería, incluso hasta me da la impresión de que se desentiende un poco de Venezuela, dice, no, a mí me importa Ecuador, y de Correa. Porque Correa empezó a tuitear, usted sabe que creo que... Y hace una cosa más, muy inteligente. Dice que es momento de abrirse hacia actores de la derecha inclusive. No habla partidos, no habla de sectores, habla de actores de la derecha, que dada la crisis nacional en lo mínimo deben coincidir, porque eso no se acogió. Ahora, sí, de acuerdo. Entonces, en ese contexto, yo creo que la candidatura de ella se la ganó. Ha habido esa transformación en estos 15 días. Vamos a ver cómo lo trabaja. Pero lo que sí creo que no está en piedra y que está flojo, bueno, endeble, es la candidatura de Borja. Hasta que eso no esté inscrito, sacramentado y calificado, yo creo que cualquier cosa puede pasar. Porque originalmente el pacto con Reto, entiendo que uno de los cuadros de Reto, si no me equivoco, el señor Chávez era el vicepresidente. A partir del problema bueno, en este país por una llamada. Ahora no puede ser por esto de paridad. Yo no tengo claro si es obligatorio que si el candidato es presidente, la vicepresidenta sea mujer y al revés. O de algún otro género, ahora en estos días que hay multiplicidad. Eso le decía a un amigo que tenía un problema, le digo, declárate. Antes de proseguir, es que Osvaldo Moreno lanza una cantidad de dardos y no se los puede dejar así pasar de fácil. Dijo que en este país la Fiscalía elige, el Consejo de la Judicatura elige, el CPC elige, el CNE elige, Twitter elige. ¿Qué quiere decir? Que es muy inestable, o sea, no es garantía aquí ser candidato que te califique y te registre el CNE, porque puede haber mañana hay una llamada del 1-800 o un meme y te allanan la casa. Okay. Mañana Twitter hace un linchamiento tuiteático y algún juez de estos que hacen acciones de protección para lo que sea. No hay estabilidad en general. Eso es problema de los jueces, en este caso último. Si mañana hay una tendencia en Twitter totalmente contraria contra un juez y el juez piensa que hizo lo correcto, tiene que tener la entereza de mantenerse. Probablemente, pero no está en piedra, es lo que quiero decir. Okay. O sea, que aquí está en duda si la vicepresidenta, que está en piedras gigantes en la Constitución, debería asumir, está en duda. Ok. Entonces, ahí tienen la introducción y ya ven por qué la invitación a Osvaldo Moreno. Hago periodismo político desde 1975 y de opinión desde 1978. En ese género cabe ser pluralista, pero no imparcial. Mi experiencia en la búsqueda de democracia exige dejar fuera a quienes la dinamitan y criticar a quienes la construyen para que el modelo sea veraz. Respondo aquí por lo que opino. Mis invitados, por lo que expresan. Nada de eso compromete o representa a este medio. Una entrevista veraz es la mejor forma de conocer la verdad. A eso los invito. Ahora. Este espacio veraz se emite gracias a Chifletón, Pacific Terminal, Bankers Club. Bienvenidos a una nueva entrevista veraz con Osvaldo Moreno, consultor político o ganador de múltiples reconocimientos, Victory, Poli, Red Latino, Napolitan Awards. Recién ganó uno de los Napolitan Eduardo Reynoso, quien también es otro invitado frecuente. Felicitaciones. Es docente, ha dado conferencias en más de 100 universidades en Latinoamérica, Estados Unidos y Europa. También clases, talleres, pero sobre todo estratega electoral, experto en crisis y en gobierno. Más de 10 países de Latinoamérica son los que él ha trabajado y como nadie es profeta en su tierra, es ídolo en República Dominicana, entre otras cosas que he averiguado. Entrando en materia, les digo que nos pueden seguir por Facebook y YouTube de ver a su manera. Esto en redes. En televisión convencional, las dos mayores cableras del país, Extreme TV Cable, en Canal 15, de Vito TVO o 709 si prefieren señal de alta definición. En DirecTV el canal es 194, corresponde a Manavisión, Canal 9. En Manaví es 9, señal abierta solo allá. Estamos en Macro Digital en los Estados Unidos
y los sábados es impresionante la audiencia, entre 10.000 y 12.000 conectados, porque la mayoría de suscriptores son ecuatorianos, entre semana y más, 14.000 a 15.000. Macro Digital tiene también repetidoras en Galápagos, Santo Domingo, Quito, Loja, de las que recuerdo, Cumbayá, por ejemplo. Sí hemos comenzado atrasado, está viendo el reloj Osvaldo. Sí. Le ha dejado la manía de ver el celular mientras estamos al aire. Es adicto ese maldito aparato. Perdonen si ustedes también lo son. Alborada 90.3 FM nos reproduce en Imbabura, pero a nivel nacional las dos mayores radios. Caravana 750 AM y D-Blue 88.9 FM, ambas del Grupo Canesa. Los domingos es el reprise en Extrema 92.5 FM, desde Ambato para Tungurahua y Cotopaxi. Después de esta larga introducción, ¿qué revela el hecho de que por primera vez el correísmo comience una campaña electoral como segundo y no primero en las preferencias? A mí un gran amigo, que bueno, no voy a decir su nombre y si me autoriza ahora que lo llamo, yo en Twitter voy a aclarar que fue su idea. A mí un gran amigo me decía el otro día, ¿cómo ves al correísmo? Y me decía, bien, porque por primera vez entendieron que tienen que trabajar es la primera vuelta, no la segunda. La segunda, perdón, no la primera. Y digo, ¿cómo es eso? Explícamelo. No están trabajando para ganar en primera, están trabajando la segunda. Y eso es la unidad de las izquierdas, porque hay un detalle adicional. Este Pachacuti de Churuchumbi e Isa es más viable que llegue a un acuerdo eventualmente con el correísmo en segunda vuelta de lo que podría ser con el Pachacuti de Marlon o de Cecilia. Entonces me parece que están trabajando la segunda vuelta realmente y ya no la primera. ¿Y eso es inteligente o no? Me parece que sí, porque ya entendieron que no van a ganar en primera vuelta y probablemente pueden tender puentes con otras fuerzas políticas, lo cual en democracia es legítimo. Ok. Lo que me refería está respaldado por la encuesta última que hizo Comunicaliza, 16-18 de agosto, o más de 3.900 personas. Ya les cuento la ficha técnica exactamente, 4.971, divulgada el 29 de agosto. Entrevistas online, eso sí, no cara a cara. Y encuentran que en la intención de voto, Daniel Noboa tiene 32%, Luisa González tiene 25%, apenas a 7 puntos. Y este es el encuestador favorito del gobierno, por si acaso. Jan Topic, 6.3%, Leonidas Issa, 2.6%. Este es el candidato favorito de Osvaldo Moreno. Que ahí siempre hace notar que Issa, que el de indigenismo, que no sé qué, que no sé cuánto. José Serrano, 2.2%. Henry Kronfle, 1.4%. Pedro Granja, 1.2%. Y todos los demás están por debajo de ese porcentaje. ¿Qué podría sumar aquí el correísmo en segunda vuelta si por lo menos mantiene este 25% y desde luego con eso entra? A ver, yo creo que en un país como el nuestro, la última elección nos dejó una gran aprendizaje, que a 6 meses de una contienda es complicado intentar hacer proyecciones. Yo entiendo que la foto del momento... Todo el mundo cree que se va a repetir el fenómeno Villavicencio y no se va a repetir, pues. No necesariamente. A ver, una elección se gana o se pierde por muchos factores, pero en todo caso... ¿Qué puede incidir ahora? ¿Los apagones? Hay muchísimos factores. ¿Ese es uno? ¿Cómo arranca es uno, pero cómo arranca el gobierno, por ejemplo? Para mí el gobierno nacional o el candidato a Estado, que eso no suele ser una ventaja, cuidado, reelegirse es muy complicado. Correcto. Porque es como la tiene desgaste y peor con la crisis actual. Y ellos están en una etapa, este obviamente es mi punto de vista, en el cual obviamente están en el proceso de no ser un gobierno de transición, están luchando para no ser un gobierno de transición. Lo dijeron desde el principio. Bueno, desde que venían a reelegirse, por supuesto. Pero hay digamos, un plomo que los lleva al fondo del mar, que es el no ser gobierno de transición. Es que desistieron de ser un gobierno de transición. No debían ser un gobierno de transición. Yo creo que ya pasó el momento de ser un gobierno de transición. Yo creo que eso parece. 9 meses. Yo creo que eso parece. ¿Qué parece? A ver, el presidente no es responsable de lo que recibió, hay que ser honestos. Toda esta tragedia la recibió y la asumió. De lo que sí es responsable, por ejemplo, es de haber arrancado con un gabinete incompleto. Eso es más o menos como que vas al partido de fútbol sin defensa. Que todavía está así. Entonces me parece que están en la transición de no ser transición, por más de que lo digan. Ok. Cuando es más importante que la vicepresidenta no asuma que otros problemas trascendentes que creo que sí los están tratando, pero no los comunican. Clarísimo. Por un lado. Ya, clarísimo. Entonces entramos en hablar de la opción Noboa, que ya vimos cuánto tiene. Veamos uno de sus spots publicitarios, que no dice vote por, pero es campaña electoral. Durante muchos años, Ecuador ha estado retenido por la corrupción, el crimen y la violencia en todas sus formas.
Es hora de dejar esas cargas atrás y que nuestro país tome impulso hacia un nuevo futuro. No entiendo esto. Lo uno es broma. No sé si se fijaron en las características fisonómicas del tipo que retiene a uno que va subiendo la montaña. ¿Te fijaste? ¿A quién se parece, Osvaldo? La verdad no me fijé. No, perdón. Eduardo, ¿a quién se parece? Osvaldo. ¿Lo podemos poner otra vez? A ver, fíjense. Hasta allí, bien. Un mestizo de a pie. Vean, dale. Durante muchos años, Ecuador ha estado retenido por la corrupción, el crimen y la violencia en todas sus formas. Ok, ¿bien? Productor, ¿tengo o no tengo razón? Ah, ok, no estoy loco, ¿verdad? Ya. Y la segunda es peor. ¿Quién es el que llega culminando qué características fisonómicas llega en victoria al tope de la montaña? ¿Se fijó? No. ¿Otra vez? Vamos, es que esto es increíble. Otra vez, vamos. Es hora de dejar esas cargas atrás y que nuestro país tome impulso hacia un nuevo futuro. ¿A quién se parece el que deja las cargas atrás y llega al tope y lidera? No me fijé. Al presidente. Físicamente. No, pues a Topic. Ah, bueno, el presidente suele disfrazarse de Topic. A veces se pone la chompa de cuero negro. Ok, más allá de ese análisis mío de imagen, que era mi especialidad cuando estaba en campaña electoral, vamos a lo conceptual. ¿Es correcto que Noboa reivindique la lucha contra la corrupción como uno de sus méritos? Es un factor. Pero lo importante ¿Y lo está haciendo? ¿Es consistente con lo que se ve en su gestión? Le voy a poner un ejemplo. ¿Ya? Yo, bueno, eso ya le corresponde a Irene, a quien le tengo un gran cariño y aprecio. No salí de esta casa, pero fue muy así. Muy cercana, amiga y constante consultora, ¿sí? Debate, y le tengo mucho respeto personal. Pero en mi caso, sí, yo promocionaría hechos que, por ejemplo, veo que no promocionan. Hay que reconocer que el registro civil es otra historia. Y lo voy a decir sin que se enojen algunos. Parece el de la época de Correa. Correcto. ¿Ya? Ahí fue cuando empezó a funcionar bien. Lo digo con conocimiento de causa. Con ¿Sí? mi familia acabo de tener un tema en 2 agencias diferentes y parecía el gobierno Correa. 30 minutos. Sin coima, sin fila, atención inmediata a la bebé, atención a mí en otra agencia. No lo promociona. Lo ratifico. Entonces yo creo que más que esos spots parecidos muy al estilo Alvarado, yo comunicaría cosas que están funcionando como el registro civil. Ya, con lo analizado. Ya sabemos que hay 1000 contingencias en una campaña y no necesariamente un asesinato como el que hubo de Fernando Villavicencio. Y sobre todo por lo que hacen o dejan de hacer los rivales. ¿Usted ve que se pueda sostener al tope en las preferencias? No veremos el margen. Daniel Noboa. A ver, sobre el tema de Villavicencio, aprovecho una vez más un espacio para pedirle al Estado que nos dé una explicación. Justicia para la Villavicencio y consuelo para su familia. Es una barbaridad que no tengamos todavía respuestas y cada semana hacer una versión nueva sobre ese tema. Y muchos amigos más que han fallecido, Miguel Santos Burgos en Durán, o sea, gente sin antecedentes penales, gente buena. Sobre lo que usted me pregunta, en un país como el nuestro, querido Carlos, no le voy a decir viejo, pero yo cuando llegaba al kinder prendía la tele y lo veía a usted. Entonces, en tanto Se desquitó. Es una forma elegante, ¿no? en tanto tiempo usted sabe que un país como el nuestro es impredecible. Tal vez no un magnicidio de esa magnitud, pero octubre del 2019, que apuntaló al correísmo, al movimiento indígena en su momento, la pandemia, que apuntaló a Otto, pero no supo surfear esa ola en su momento, me parece. Junio del 22, el asesinato, o sea, hay hechos que... Es decir, no podemos dar por consumado nada. En lo absoluto. Hasta el día anterior a la votación. Yo incluso arrancaría por etapas. No podemos dar por consumado a ningún candidato inscrito y calificado hasta que esté en la papeleta. Usted lo dijo al principio, ok. Tratemos de entender en cambio la publicidad de Luisa González. Más aún si recurre a muñequitos o dibujos animados. Más que concentrarse en lo técnico visual, que es mi especialidad, quiero que analicemos lo conceptual, que es la de Osvaldo. Mi gente, ¿cómo están? Hoy junto a Luisa vamos a recordar 5 grandes obras de la Revolución Ciudadana. Gracias, Mashi. Adelante. Número 1. Tenemos al ECU 911, el primer sistema integrado nacional que coordina a la policía, bomberos, ambulancias y gestión de riesgos, mejorando la respuesta a emergencias y asegurando la atención en todo el país. Número 2. Las unidades educativas del milenio, totalmente equipadas y modernas, beneficiando a más de 80.000 estudiantes de zonas rurales y marginales. Número 3. Megaobras de infraestructura vial en el país, como la ruta viva que conecta al aeropuerto de Quito, el anillo vial de Quevedo,
Y por supuesto la vía de Aloac Santo Domingo, que conecta la sierra con la costa. Además, se estima que generó más de 3.000 fuentes de empleo. Número 4. Construcción de nuevas unidades de policía en diversas regiones del país para mejorar la presencia y eficacia en temas de seguridad. Número 5. Proyectos de vivienda social para familias de escasos recursos. Clave para reducir el déficit habitacional en el país y mejorar las condiciones de vida para muchas familias. Se construyeron más de 400.000 viviendas, siempre buscando el poder para el pueblo, el poder superarse, el poder estudiar, el poder vivir plenamente, el poder de la gente. Hasta la victoria siempre. Apelar a las realizaciones del pasado, 911, Escuelas del Milenio, Vialidad, UPCs, Vivienda Social, entre otros temas, ¿es lo correcto? Primero, me sorprende que analicemos esto con todo respeto y cariño con usted. Pero claro. No, está bien, porque hay gente, ahí está la objetividad, al menos de este programa. Sí, porque hay un segmento de la población, supongo que eso es para afianzar el voto duro, que considera que el correísmo fue un pasado que fue mejor. Del mismo modo, hay otro segmento que cree todo lo contrario, ¿no? Y hay otros que se dedican 24/7 a desmontarlo, a desmentirlo. O sea, lo que eso, apuntarles primero el voto que ya tienen para recordarles. Miren, porque, pero también captura algo del voto no decidido que empieza a comparar y dice, sin analizar por qué, diablos, la inseguridad durante Correa no era la que es durante Noboa. Y eso es verdad. es que vienen los contrarrelatos también. Por ejemplo, vienen contrarrelatos con gente que plantea lo contrario, gente que no, pero hay un pasado que fue mejor, pero que no está muy presente. Quizás el formato, mire, vamos hilando más fino, tal vez el formato tan ameno, tan juvenil, busca a ese sector de la población que no lo vivió. Correcto. Yo tengo alumnos universitarios, un saludo a los chicos de 18, 19, 20 años, Correcto. que no tienen idea, Así es. pero que ya no pueden seguir las noches. Oiga, el otro día yo les pedía perdón por lo que mi generación permitió que pase por el país. Eso de ver a los chicos un viernes en sus mejores galas para irse a bailar, a tomarse una cerveza, ya no puede ser. Ok, a eso, Todas las universidades están online casi en formato nocturno en Guayaquil. a eso apela entonces la publicidad correísta, por lo menos de esas características. ¿Cuándo volvamos? Porque hemos analizado por dónde van los que hasta ahora lideran el arranque de la campaña. Cuando volvamos, ¿a qué está apelando Henry Cucalón? Y a qué está apelando su coideario, el otro Henry Kronfle. Revisemos lo que está utilizando la campaña de Henry Cucalón como un spot promocional de él. No creen en el imperio de la ley, no creen en la igualdad. Ellos creen que tienen corona, sino que son de dos barrios supuestamente distintos. Ahora, eso está mucho en el ADN latinoamericano, ¿no? De los caudillos, los hombres fuertes. Y casi siempre, casi siempre, eso termina en corrupción. El fenómeno de autoritarismo, arbitrariedad, siempre es sinónimo de corrupción. Y no me vengan con la cantaleta que los ricos no roban. A otros con ese cuento, ¿no? Bien. Su opinión. El final excelente, porque bueno, ahí está aprovechando un poco Henry su esquema natural. Bueno, él es, digamos, lo veo más, a ver, es un político del siglo XX, es como tú dirías, ahí es el discurso de un candidato a decano de la Flaxo, lo cual es complicado, digamos, aterrizarlo a lectores del siglo XXI, pero el final me parece que es un gran Apela remate. mucho a la racionalidad, o sea, Sí. y ese tipo de lector le falta emotividad, habla de contra la arbitrariedad, contra la improvisación, ambas cosas contra Noboa, habla contra la corrupción, contra lo que vieron ahí, a favor de... Bueno, tal vez su campaña, no lo sé, esté en etapas, probablemente en esta etapa están hablando del círculo rojo, como dice Jaime Durán, pero en todo caso es un candidato que tú ves un spot ahorita de un candidato decano de la Flaxo. Y veía en la encuesta de hace un rato y en otras que no tiene los indicadores que nosotros en nuestro círculo social percibimos que tiene. Es ese típico fenómeno de clase media alta que cree que la gente es nuestra gente. ¿Es por eso o por ese discurso que acabamos de analizar? Bueno, todavía falta mucho, eso es importante. Yo creo que él tiene dos características que deberá ya explotar en su momento. La primera es de los pocos, o quizás el único candidato de derecha que te puede decir yo creo en el Estado y lo conozco. Eso es importantísimo. Para mí gran parte del colapso, la inseguridad y todo lo que tenemos es solo un síntoma del colapso del Estado.
Y este es un tipo que tiene 30 años en la esfera pública, desde la Procuraduría, que es básico conocer la legalidad pública. ¿Cómo comenzó? Estuvo después con Nebot, que eso también es un pro y un contra, Sí. porque es muy difícil que él pueda decir algo contra los cristianos cuando estuvo ahí, ¿no? Pero esa experiencia en lo local, en lo nacional y legislativamente. O sea, Y todos le hemos olvidado y perdonado que estuvo con Lazo. Y peor que eso, que consideremos que fue un magnífico ministro de gobierno. yo creo que él fue más abogado al presidente que ministro, pero con todos sus pros y contras, el plus ahí, superior de él, creo que es esa experiencia pública que el país necesita urgentemente. ¿Y va a valorarla el Ecuador si él se la sigue recordando a cada rato? Experiencias sobre la improvisación. ¿Y a quién le habla? A nosotros. Si se pone a hablarle a las grandes... No le habla al gran pueblo. Bueno, si le habla a las oligarquías reivindicando el derecho a precarizarte por horas, versus hablarle a las clases medias de las cuales él se pertenece y viene. Porque yo siempre tengo el recuerdo, para mí Henry es un progresista de centro izquierda. Eso es lo que yo desde la universidad. Claro, es exacto. Pero también tiene techos. El partido, por ejemplo, es un partido cuya única agenda es el no retorno a cualquier precio del correísmo. Correcto. Y eso te pone, así como las feministas hablan del techo cristal, un techo. Ya dependerá de él, de su oratoria y su campaña. Pluralidad, tal vez, Bacigalupo, ¿cómo se pronuncia? Bacigalupo. El doctor Dalton, digamos. Dalton ¿ya? Bacigalupo. Está haciendo un trabajo de socialdemócrata a nivel nacional interesante, pero ya va a depender de esa campaña cómo él lo proyecta. Ok, veamos el otro candidato de derecha, aunque ya está aclarado que de derecha Henry Cucalón solo tiene la mano. Ok, es un hombre de centro, centrado, con mucha tendencia hacia lo que mencionaba Osvaldo Moreno, el centro izquierda. Vean lo que promueve Henry Kronfle. Las publicaciones internacionales colocan al Ecuador como el país con más muertes violentas de América y a julio como el mes récord en materia de criminalidad. El miedo se ha apoderado de los ecuatorianos. Hoy el pueblo está tras las rejas y los delincuentes están libres. En mi gobierno habrá mano de hierro contra la delincuencia que tiene acorralada a nuestra población. Los delincuentes estarán tras las rejas y los ciudadanos de bien libres. Como vieron, seguridad es el principal problema al que apela la propuesta de Henry Kronfle. Y a propósito de eso quisiera destacar, otra vez recurriendo a la encuesta de Comunicaliza, lo que dice el universo de 4.971 consultados, encuestas online, no cara a cara, 16-18 de agosto, cuando les preguntan de los numerosos problemas en el país, ¿cuál te preocupa o afecta más? Inseguridad, 32.3%. Falta de empleo, 19.2%. Situación económica del país, 12.5%. Corrupción política, 11.1%. Y todas las demás, menos de 10%. Pobreza, 5.8%. Pagar deudas, 4.8%. Subida del IVA, 3.1%. Pero aquí les quiero hacer una reflexión. Para mí, el punto 2 y el 3 son lo mismo. Falta de empleo y situación económica del país son lo mismo. Entonces yo sumaría... Yo diría que la falta de empleo es el resultado de la situación económica del país. Sumaría 19 y 12, es decir, tienen casi lo mismo que tiene inseguridad. ¿Le atina Henry Kronfle cuando le apunta a eso? Yo creo que más que lo que dice en ese spot es lo que proyecta y me parece interesante. Porque Henry, que también es amigo y le tengo mucho aprecio, que de hecho yo creo que más que de izquierda de centro él es un laborista. Me parece un político de esos ingleses laborista. ¿No? Pero ya por fin se sacó el terno. Ok. Él tenía un terno bastante, yo lo digo con respeto, mi papá era profesor fiscal. Clásico. El típico terno de profesor de colegio del Vicente, esa gente que hemos respetado, que en el Guayaquil antiguo eran referencias, eminencias. Pero me parece interesante que ya se sacó ese terno, digamos que lo tenía acá. Y bueno, pues, y esa energía que le pone, al menos visualmente... ¿Por qué no reivindica el mayor logro social cristiano en inseguridad, que es la gestión de Nebot como alcalde? Eso es lo que yo habría puesto en ese spot. Nosotros ya lo hicimos una vez. Inspirado por el mismo líder, lo vamos a hacer en todo el país. Bueno, probablemente recién arranca y hay varios Ecuadores. Y en esos varios Ecuadores, porque hay algo que hay que destacar. Perdón, ahí el problema no es estos consultores supergenios extranjeros que vienen, desconocen un fenómeno como el que acabo de mencionar y no le hacen ver, de paso no hay una contrapartida local que le haga ver al genio que viene del extranjero. Mira, así, pues hagamos un link entre esto y esto. Bueno, yo también he trabajado en el extranjero y también respeto. A veces el gran problema que tenemos es el agua, la comida. O sea, y cuando usted iba al extranjero, ¿desdeñaba o incorporaba
o procesaba los insumos de los genios nacionales? Yo tengo una política cuando trabajo fuera del país que es 99% insumo local. Yo no te llevo a mi primo sin trabajo, a mi amigo, a otros llevan a las novias. O sea, y tiene otra. Usted primero parte de una investigación que usted mismo dirige, no que usted mismo hace. No, yo no usted hago. mismo dirige. No, sino esa encuesta está en todos lados. Okay. Pero hay una virtud de Cornflake. Vamos a hablar de los buenos. Sí, claro. ¿Sí? Así como otros defectos. Más allá de la cara de caballo, que por primera vez en la historia la Asamblea sube su valoración de 3 puntos La a ciudad 30, 32, ¿correcto? ¿ya? Y es la primera vez en la historia. Olvídate de los componentes que tienes que sentarte y hablar con todos, Correcto. porque por algo es parlamento. Sí. ¿Ya? Que por primera vez en la historia tenemos votaciones de sobre 100 votos, que las teníamos solo con el correísmo, pero con partido único prácticamente en mayoría. De unanimidad y en varios temas cruciales, ya. Entonces, verlo a él junto a la señora Veloz versus estos difamadores a sueldo de Twitter, me parece un plus, porque es la pluralidad nacional. Esa es una ventaja que él tiene. Es el reconocimiento de lo que es el correísmo. Es la primera fuerza política del país y son el mayor bloque parlamentario. El problema no es no conversar, el problema no es no dialogar, el problema es sobre qué se lo hace. Y en verdad, es una pena que después de haber subido a niveles históricos de aceptación Henry Cornflake en la Asamblea 32, por 2 o 3 detalles. Yo lo vi en 40. ¿Hasta 40 llegó? Es que yo no veo las encuestas que me dan a WhatsApp. Yo veo estudios de otra forma que son financiados. Yo lo vi hasta 42 a la Asamblea. ¿Se les ocurre hacer, cómo es, el día del gamer? Y del bizcocho. Por Dios, no la caguen. Así. No borren con el codo lo que han hecho con las manos. Cuando volvamos, analizaremos un spot de Francesco Tabacchi, candidato de Creo que no menciona Creo, y otro de Jorge Scala o Leonidas Diza, no sé cuál de los dos. Proseguimos esta entrevista veraz con Osvaldo Moreno, consultor político, especialista en crisis y estrategia electoral, sobre el arranque de la campaña en lo informal, porque en lo formal supuestamente es el 5 de enero, bullshit. Ya hace rato que comenzó, y no solamente por lo que está pasando en redes sociales, sino por la forma en que la expectativa presidencial condiciona todo lo demás. Y para seguir en esa línea, finalmente Guillermo Lasso convenció a Francesco Tabacchi de postularse por Creo. Vean a lo que apela Tabacchi y en qué términos lo hace en uno de sus primeros spots, muy sencillo y básico. Soy Francesco Tabacchi, un hombre de campo y que ama infinitamente a su país, y que al igual que ustedes me cansé de que los políticos hayan sembrado la división, el odio y el caos en nuestro país. Por eso aprovecho, agradezco y me siento honrado por la propuesta que me han hecho nuestros hermanos de distintos gremios y acepto la candidatura a la presidencia de la República del Ecuador. Y lo acepto muy motivado a representar al sector campesino, al sector productivo, uno de los sectores más importantes y seguramente uno de los más olvidados de nuestro país. Es el momento que nosotros los ciudadanos tomemos el control de nuestro país, que ha sido dividido por el odio, por la rivalidad y por los políticos. Empecemos a conversar con la gente, con todos los sectores y todos los gremios. Nuestra propuesta incluye a los jóvenes, a las mujeres, a la clase media y a todos a quienes quieren un cambio de verdad. A mis hermanos y a mis hermanas del campo les agradezco por la invitación. Gracias por contar conmigo. Ustedes saben que yo sí tengo palabra. Un mensaje para toda nuestra gente. Muy pronto nos vamos a unir para construir esta vía que el Ecuador necesita. Esta vía que nos va a dar el Ecuador que todos merecemos. Como ven, desde luego es un comienzo preliminar, porque dice nuestra propuesta sin decir cuál es. Pero ahí hay un par de cosas que me extrañan. Aunque Guillermo Lasso le dijo, no defienda mi gobierno, él oculta y se avergüenza de ese gobierno. La propuesta que me han hecho nuestros hermanos de distintos gremios, come on. Es una propuesta que le hizo Guillermo Lasso y Creo, básicamente, y llevaron unos cuantos representantes gremiales. Pues sí que es una candidatura de gremio. ¿Es correcta esa actitud, decir yo no fui lo que fui, yo no estoy donde estoy, yo no acojo a quien me acoge? O decir de frente, sí, yo fui parte de este gobierno, tuvo una actitud democrática, pudo declararse dictador, hizo la muerte cruzada, tomé la gobernación en los momentos más críticos
y básicamente con trabajo presencial antes que con armas traídas pude mantener a raya la inseguridad. Punto. ¿Quieren más? Elíjame presidente. A ver, Tabaqui, al margen de secretario, creo que es un buen tipo. Los Tabaqui son buenas personas. Una calidad humana excepcional. Sí. No, Keiko le dicen, no ese es el apodo. Keiko Tabaqui, ajá. Gran tipo. Y es agricultor y ganadero, es cierto lo que dice, viene de ahí. Bueno, en la forma, yo no sé esta manía de los publicistas o de colegas, con respeto, ¿no? De mandar a los candidatos a lanzar largometrajes en países donde la gente fría $1 de mega en la tienda, Sí. ¿no? Pero bueno, un poco largo para mi gusto. Al margen de supongo que es presentación. Sí. Hay algo triste de lo cual nunca se habla, ¿no? Lazo recibe a Guayaquil ni siquiera entre las 1000 ciudades más peligrosas del planeta y le entrega octava. ¿Estuvo octava? Está octava. En el año 23 al corte cerró octava. Y ni le cuento Durán. Okay. Durán ya no es la más peligrosa del planeta, es la más peligrosa de la historia. Es más peligrosa que Sinaloa, inclusive. De la historia, desde que se mide este parámetro. Y hay 5 de 10 ciudades de las más violentas del mundo del Ecuador al corte el 23. Machala, Puerto Viejo, Manta, Guayaquil y Durán. Entonces, hay un tema ahí grave que aclarar. Y solo otro ejemplo, en el gobierno de Lazo hubo 1000 muertes no determinadas. Ahora que estamos hablando de las 7.379 entre el 2007 y el 2017 de Correa. Mire, yo creo que... Lazo tuvo 1000 muertes no determinadas en 2 años y medio. Escúcheme, yo respeto, yo creo que es más que una investigación, es un artículo de opinión, por un lado. Tampoco creo que hay un fraude académico, porque nunca ha dicho tal universidad me avala. O sea, es una interpretación. Para mí es un estudio de opinión, es un artículo de opinión. Donde basado en cifras reales, pero con la interpretación que Arduino Tomasi le da. A ver, hablan de subregistro, no existe. Hay un registro de muertes no determinadas, existe. Y hay categorías de muertes no determinadas. Si tomamos el tiempo que plantean de los 10 años de Correa, hay 700 al año. En el de Moreno hubo 300 muertes determinadas por año. Supongo que por la pandemia. Correcto. En el de Lazo hubo un año que hubo 1000. Eso lo hace a Bate el récord de muertes indeterminadas, Guillermo. Le voy a dar esa información más puntual. Pero ojo, las muertes no determinadas no son subregistros, son un registro. Mañana un tipo se cae de un balcón y no sabe si fue suicidio, asesinato o accidente. ¿Ya? Entonces, ese es el primer paso. Si alguien le dice esto a Keiko Tabaqui, debut y despedida. O sea, es demoledor. Usted fue gobernador de este gobierno y usted lo fue en 2 de las 5 ciudades más peligrosas del mundo. Gracias. Pero ojo, a ver, esto no tiene él que enfrentar eso. Pero esto no lo hace Lazo o a Correa o a Lenín, un criminal de lesa humanidad. No ha dicho eso, pero no te hace nada con credenciales para decir, ahora elíjanme a mí, pues. Bueno, yo pongo el ejemplo. Yo creo que Maguat tuvo a Lazo de ministro. Usted lidia al toro y lo que yo acabo de hacer es ponerle estocada. Bueno, yo creo usted me lo dejó preparadito ahí, yo que soy taurino. Bueno, solamente Carlos entra, ya, la muleta acá y ¡plac! Sí, pues. Sí, pero Lazo fue ministro de Maguat. Que para mí parte de ese descalabro todavía lo estamos viviendo. Superministro de la producción un mes. Y gobernador del Guayas y fue presidente. Ese es un elemento. Ya les tocará a ellos con su estrategia. Interesante recordación. O sea, él fue gobernador del peor gobierno de la historia, él fue ministro un mes, es verdad que no estuvo metido en el feriado bancario, de repente viene, gana. No solo eso, él fue banquero y dijo... Era banquero. Dijo su inspirador Jaime Durán Barba, suyo. Le dice el maestro Durán Barba. Ya que nunca un banquero sería presidente del país, para que vea cuánto Durán Barba se equivoca. Jaime será para mí, y se lo he dicho a él y a Santiago, que tengo más cercanía generacional, ustedes serán recordados más como unos grandes escritores, escriben maravilloso, que como consultores, y creo que las campañas uno las olvida al día siguiente, los libros quedan para siempre. Ya ven como esto es para una entrevista de 2 horas con Osvaldo Moreno, porque dice cada cosa, lanza cada molón, decimos en mi tierra, cada piedra que te cae encima, que si no te das cuenta y la procesas bien o te haces a un lado, te aplasta. Veamos algo que dijo respecto a qué pasó con la derecha en el gobierno, en la campaña del 21, que no está ocurriendo ahora, que llevó en gran parte al triunfo de la derecha. Esto fue, en cambio, en ver a su manera, en el 12 de agosto del 2000. No, esta fue la que mostré. Esto fue en febrero del año pasado. Después vemos la fecha. Chequémoslo. Bueno, primero hay que entender que las elecciones se ganan o se pierden por hechos políticos, ¿sí? La comunicación, las redes, incluso los electores son accesorios, son los hechos políticos. Y para mí hubo 2 grandes hechos en las últimas 2 elecciones. Y yo lo veo más como tendencia que como movimientos. Es decir, yo creo que la derecha hizo las cosas mejor
políticamente y estratégicamente. ¿Cómo políticamente? Es decir, hay algo que en ciencia política se llama la teoría de las coaliciones, ¿ya? En este caso, en la primera, digamos, derrota del correísmo, que va camino a convertirse en el fujimorismo ecuatoriano si continúa perdiendo segundas vueltas, fue una coalición que se formó alrededor de Lasso, ¿sí? Una coalición para mí de manera expresa, y en esta segunda ocasión una coalición de manera tácita, porque por ejemplo yo no sentí tanto entusiasmo en líneas generales de mucha gente que respaldó a Lasso casi como una cruzada versus esta que como que nadie se tiró a la piscina. En efecto, eso fue el año pasado, octubre 19. Ahora, no hay una coalición de derecha, no la necesita el presidente, no convergen, aunque se ha hecho claramente una distinción sobre dónde se posiciona ideológicamente Henry Kronfle, pero no convergen Tabaqui, Kronfle, Cucalón, en ese mismo segmento y por lo tanto es predecible. Topic 4, cierto, no hemos hablado de él. Teníamos un material de Topic y no lo he puesto. Sí, lo vemos en el siguiente bloque, gracias. Ya, 4, cierto. ¿Eso les asegura que ellos no ganan? Es un factor. Es un factor. ¿Cuán determinante factor? Bueno, una vez más, ¿cómo termina la lista? Hasta que yo no vea la papeleta, no voy a afirmar, por ejemplo, que Topic es candidato, que Colón es candidato, por ejemplo, pero es un factor que incide. Yo creo que, por ejemplo, Serrano afectaba mucho al correísmo. Correcto. Nunca yo he visto tanto entusiasmo de correístas, amigos queridos. Sí. ¿Sabes cuánta gente me llamó a preguntar, acepto así, Osvaldo, voy a de tal candidato con Serrano? Era el equipo B del correísmo. Correcto. Para mí. Pero porque Serrano venía con el discurso que todo el mundo correísta duro le reclama al correísmo. Reivindicar lo suyo sin avergonzarse y atacar a los otros. Y Serrano lo hizo en el poco tiempo que estuvo en la palestra. Sí, con Serrano con factor. Yo lo veo desde el electoral. Sí. Ya la fiscalía, las otras instituciones que se encarguen de su trabajo. Pero en todo caso, Serrano afectaba directamente. Creo que era mejor candidato que Luisa, inclusive. Sin duda. Ya tienen claro cuál fue el fondo de la motivación de salir. No la que dijo. Cuando volvamos, lo de Topic y la publicidad o el planteamiento electoral de una candidatura de izquierda. Parte final del programa y no nos podemos quedar sin analizar lo que ha sido uno de los tantos spots publicitarios de Topic. Esta vez prefirió escoger presentarse como interlocutor, conversador o proponente, dialogador, como sea que se llame, y el escenario para eso fue inscribir su candidatura en el CNE. Este momento tan importante para la transformación del país. Para mí es un gusto estar en la compañía y ser el binomio de aquí de nuestro próximo y futuro presidente. Pero no es el mejor país que podríamos tener, no es el país que nos merecemos. Y no podemos contentarnos con lo que tenemos y lo que hemos tenido en el pasado. Podemos ser realmente mucho más. Pero no solo hay que ganar, hay que dar el ejemplo y tener la mejor presidencia que este gobierno ha tenido en este país. ¿Su impresión? A ver, me parece que Topic tiene unas pros y contras. Ya no es el outsider, porque si es outsider una sola vez, va a tener que trabajar en construir una nueva impronta que ya no solo esté centrada en el tema de la seguridad, por ejemplo. Aunque bueno, la elección pasada, por ejemplo, ahora que hemos estado investigando, en la pandemia, por ejemplo, en 7 países simultáneos creíamos que el problema iba a ser el COVID, y cuando le preguntábamos a la gente, no era el COVID. O sea, ¿usted cree que ya la gente tiene comprado el hecho de que para combatir la inseguridad es el mejor Topic? Además, ¿qué? En su momento, esa fue su impronta, por eso quedó cuarto. Pero no debería seguir apelando a eso, dado lo que vimos en las encuestas. Tendrá que apelar, pero ya no es la única impronta, porque la gente, tú preguntas, la seguridad es tu gran problema, pero se convirtió como el virus. Cierto. Me da miedo contagiarme, cierto, pero tengo que vivir con eso. Ok, no debe ser monotemático. ¿Cómo? Hay que construir una impronta. Y la ausencia de partido, aquí todo el mundo denosta los partidos porque no tiene idea, nunca fue un curso de ciencia política. Los partidos políticos que son tan escasos en Ecuador, esas mínimas estructuras son imprescindibles. Sirven. Ejemplo, Yacu Pérez y Herbas, cuando pasaron sin partidos, ya vio lo que a usted les pasó, pues, menos de 4 o 3%. Okay. El binomio
Bueno, vamos a ver, probablemente me equivoco. Michelle Calvache, sacada del CPCCS, abogada, guapa, valiente. Indudablemente. Todos los tres, ¿ya? Recta. Yo no he dicho lo contrario. ¿Es un buen complemento? ¿Y por qué? Por la institución. ¿Por la? Por la institución. Su electorado natural se ha pasado denostando a la institución 24/7. Entonces, es para la Asamblea. Pero bueno, ya esa es una decisión a la interna. Y también un poco la oratoria. ¿Usted no se ha fijado que Topic, en más de una entrevista, pide ayuda a alguien para que le diga cómo se dice en español una palabra? Eso es letal. Está dando un discurso y en español le pregunta, creo que a la esposa, o le preguntan al asesor. Eso es... ¿Molesta? ¿Choca? Hay un electorado que sí. Y eso lo hace muy parecido a Noboa, y por eso Noboa no está loco, por lo menos en la campaña, cuando lo ven como un rival. Las pesas, el qué sé yo, entonces... De Noboa no logré encontrar un extracto, no sé si lo logremos poner, que me llamó la atención. Está convirtiéndose en un gran orador. Esta semana tuvo una intervención, la anterior, de esas del recorrido que está haciendo, en donde me parecía estar oyendo a un político consumado y fogueado, ya no novato en esas funciones. Sabemos que hay mucho, aún muchísimo por hacer. Esto no se arregla de la noche a la mañana, pero estamos avanzando y no vamos a parar. Ya salimos de lo más difícil, ya recuperamos a un país de una quiebra y ahora tenemos que impulsar al país hacia el progreso. Durante este año y más adelante, por decisión de ustedes, continuaremos mejorando los servicios de salud, la atención prehospitalaria y seguiremos llegando a los lugares más apartados. Aquí en Manta seguimos mejorando los servicios porque no vamos a permitir que nadie les robe lo que es suyo, porque nadie tiene por qué meter mano en los servicios de salud. A los manavitas los vamos a seguir cuidando, vamos a seguir con ustedes, con las campañas de vacunación, con la atención en los servicios ambulatorios, porque ustedes son nuestra prioridad. También estamos aquí con el bloque de seguridad, haciéndole frente a los delincuentes, haciéndole frente a la gente que nos quita la paz, a la gente que le quita el futuro a nuestros jóvenes. Aquí está su presidente que no va a permitir que nadie les robe lo que es suyo. Este país es de todos y juntos vamos a hacerlo mejor. Muchas gracias. Pero vamos a la izquierda. Escala, a la izquierda. Estuvo aquí una hora hace 2 meses. Y miren en lo que termina. Aquí estamos, los pueblos que hemos venido tejiendo la unidad. El gobierno ecuatoriano tiene la obligación de generar espacios de sana diversión y espacios de salud, espacios de educación, espacios de recreación. Porque en la Asamblea o se hacen leyes para perdonar impuestos a los que más tienen, o se hacen leyes para respetar el derecho a la universidad, a la salud y al trabajo. Vamos a unir al pueblo para hacer gobierno. A partir de ahora no habrá descanso hasta que en febrero nos levantemos con la victoria popular, compañeras y compañeros. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido. La izquierda es siempre. El pueblo unido jamás será vencido. Eso termina con esos mensajes. ¿Qué es lo que quieren? ¿Solamente apelar a su propio electorado, 5 o 7% y gracias, no morir? A ver, la UP es de los pocos partidos, es un partido gremial. Digamos, creo que es el partido del magisterio, por lo menos educadores, número 1. Número 2, fueron la única fuerza política que formalmente se inscribió en la consulta, justo en las 2 preguntas que el gobierno fue derrotado y mal. Ajá. El gobierno después fue que lo metió a correr en ese paquete, le regaló un triunfo al correo. El correísmo no tocaba pito con la consulta, ni siquiera estaban activos. Ellos no se abanderaron de eso, ¿es verdad? Quien los mete en esa disputa es el gobierno. Y el único partido que se inscribió en esto fue el UP. Ahora, la UP, como Pachacutic, si hablamos de izquierda, tiene una ventaja. Pachacutic fue la fuerza parlamentaria más fuerte del 21. Pachacutic fue la segunda fuerza a nivel de gobiernos locales en la elección local. Por su tema interno es que no lograron, digamos, consolidarse. Entonces yo a Escala, por tener partido, y a Leonidas Issa, que le aclaro, yo no hago marketing. ¿Ya? El marketing es funcional a las campañas. Yo trabajo en procesos de construcción de poder y los estudio. Y mi tesis doctoral, que la estoy concluyendo, es justamente el proceso de construcción de poder del movimiento indígena de octubre del 19. O sea, estudio el movimiento indígena. Y creo que es interesante, para mí es más
prioritario para todos. Yo prefiero a Leonidas Issa. Mire, yo he cuestionado el modelo neoliberal y a usted le consta, desde todas las esferas, internacionales, nacionales, nunca en mi vida le tiré una piedra a nadie. ¿Usted prefiere Issa asambleísta que Issa terrorista? Lo prefiero presidente, bueno, no lo calificaría terrorista, pero lo preferiría presidente, lo preferiría asambleísta, en cualquier espacio dentro de las instituciones. Osvaldo. Y eso nos da la democracia. Para concluir, indistintamente de las preferencias del electorado, y estando claro que arranca solo la carrera, ¿qué le aconseja a usted, no diría para no equivocarse, para no frustrarse? ¿A quién? Al electorado. ¿Cómo elegir el mejor o el que le parezca el menos malo? No apelo a aquel que dice, no, yo no quiero, no voy a votar, esto es una mierda, no sirve, etc. El candidato ideal no existe, a menos que sean ustedes. O menos que conozcan uno y ustedes hagan que se lance. Y seguramente solo ustedes voten por él. Aclarado esto, ¿qué le diría como mensaje de cierre a ese electorado? Mire, yo sigo en el esquema de que el problema nacional es institucional. La inseguridad y todo lo que vimos es solo un síntoma de todo. Y creo que sí hay opciones. Y si esto me va a costar, yo creo que está Henry Cucalón, que es una opción interesante. Está Andrea González, que se nos escapó. Sí. Y ojo, un detalle. Solo hay 2 expertos formalmente creados en medio ambiente que son Leonidas Issa y Andrea González, que es una bandera muy interesante con el voto joven, que todo el mundo cree que es bailando en pelotas, perdóname, en TikTok. ¿Ya? Entonces creo que sí hay alternativas, con todo lo que podemos cuestionar en democracia. Entonces yo apelaría más que a esto que los griegos nos legan. No es que andaban casi desnudos hace 3000 años, las instituciones griegas y la participación. Entonces yo apelo a participar y a pesar de toda la tragedia que estamos viviendo, no perder la esperanza. Y que entiendan los políticos que quien se mete estos ruedos está sujeto al escrutinio público. Mientras no tengamos instituciones fuertes y no entiendan los políticos que necesitamos más control y menos poder, yo creo que esto podría o no va a cambiar. Ese es el consejo de Osvaldo Moreno en su vasta experiencia internacional y nacional sobre cómo ustedes pueden votar mejor para no frustrarse, decía yo, ni siquiera para ganar. Hemos empezado apenas el análisis, nos volveremos a ver en 3 meses y seguramente en 4 más para examinar lo que dijimos hoy versus lo que en realidad pasó. No como vaticinio, sino como escrutinio dinámico de la política ecuatoriana que no es ni será nunca estática. Hasta la próxima semana.